La convivencia social luego de la pandemia de COVID-19 exigirá mecanismos de autoprotección y prevención de los contagios del virus que la causa. Para ello se debe mantener una distancia entre personas que brinda seguridad. Es así que la Policía Nacional emprendió la campaña Tu distancia es mi derecho. Y para conocer detalles conversamos con el general Fausto Salinas, quien comanda la Zona 9 en el Distrito Metropolitano de Quito. Estamos ya en contacto vía Skype con el general Fausto Salinas, comandante de la Policía de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, a quien agradecemos esta entrevista para nuestros televidentes de Gama Visión. General, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A partir del lunes 4 de mayo, es decir, de la semana anterior, en el país estamos en una nueva etapa llamada de distanciamiento social, que ha permitido que ciertas actividades comerciales tengan un poco más de ampliación, por ejemplo, en los horarios, o que algunas actividades ya vayan siendo autorizadas, lo que ha permitido también que haya un poco más de flujo de actividades, de gente en las calles. ¿Cuáles han sido los operativos que la Policía Nacional ha llevado a cabo y con qué novedades se han encontrado? Buenos días. Buenos días. La Policía Nacional ha asumido con mucha responsabilidad el nuevo momento que vive el país, que es pasar de un aislamiento a un distanciamiento. Por ello queremos decir una y otra vez la campaña que ha implementado la Policía Nacional: tu distancia es mi derecho. Hoy es momento de convivir con la crisis sanitaria, es una realidad. Tenemos que comprender el nuevo escenario de convivencia, informarnos por los medios formales sobre todo y oficiales, por la prensa oficial, porque hay muchas noticias falsas que nos distraen y nos confunden. Entonces, debemos generar hábitos de vida, nuevos hábitos de vida, como el lavado constante de manos, mantener una distancia, la protección de ojos y boca con la mascarilla y una distancia segura. En este sentido, es muy importante que nosotros entendamos que hay varios sitios que van a seguir funcionando: supermercados, entidades financieras, abastecimiento de mercados donde se va a abastecer de alimentos y algunos otros servicios que poco a poco irán incrementándose. Y para esto es necesario que cada persona comprenda que hay una distancia de seguridad y para ello tenemos que trabajar. Así es, general, pero es importante que la ciudadanía primero se informe, se eduque acerca de estas nuevas modalidades, porque es un virus que lamentablemente pues no sabemos cuándo se irá de nuestro país y tenemos que adaptarnos a vivir con él bajo ciertas circunstancias y nuevas modalidades. Vamos a informar a la ciudadanía, vamos a educar a las personas que ya comienzan a salir a las calles por diferentes circunstancias. ¿Cuáles son esos detalles en los que se está fijando la Policía Nacional justamente para precautelar el orden y la seguridad sanitaria entre los ciudadanos? Bueno, recordemos que estamos en semáforo rojo, que pasar de un semáforo rojo a un semáforo amarillo, existe una evaluación que lo hará. Para el caso de la ciudad de Quito lo hará el COE Metropolitano de Quito, luego de análisis de varios aspectos. Entonces, de acuerdo a eso serán el nivel de restricciones. Lo que nos corresponde a nosotros como policía es ejecutar las restricciones que se han impuesto. Por el momento, si nos mantenemos en el semáforo rojo, tenemos un toque de queda a partir de las 2 de la tarde y tenemos también una restricción a la movilidad que está marcada por solamente 2 placas que pueden circular por día de lunes a viernes. Dentro de lo que es importante, general, recordar a la ciudadanía, porque de pronto existe cierta confusión y pensamos que de una semana a otra hay un poco más de libertad en la circulación. Recordemos entonces que en el Distrito Metropolitano de Quito se mantiene el semáforo en rojo, la circulación autorizada es hasta las 2 de la tarde y es precisamente ahí cuando la Policía Nacional intensifica sus operativos. Así es, recordemos que hasta el momento tenemos 12.108 sancionados por primera vez por incumplimiento del toque de queda, por segunda vez 910 personas y por tercera vez 27 personas, 27 ciudadanos que no han respetado ni han cumplido con responsabilidad estas restricciones, que lo que hacen es ayudarnos a todos. La persona que es sancionada por tercera vez ingresa en un proceso judicial en vista que ha violado un artículo, el 282, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, y podría recibir
ninguna sentencia. Entonces, esto es algo serio, es algo que compromete, tendrá que pagar a un abogado, tendrá que ir a una audiencia. Entonces, lo ideal es que no lleguemos a esa instancia. La irresponsabilidad de la persona quizá una vez está bien, pero ya el que llega la tercera vez es porque definitivamente tiene alguna inconsistencia en su conducta con la ley, y eso nos hace daño a todos. Ustedes también han iniciado, como bien nos estaba comentando al inicio de la entrevista, una campaña muy importante denominada Tu distancia es mi derecho, que pretende controlar el distanciamiento social en vista, como decíamos, que ya a partir del lunes 4 de mayo hemos iniciado esta nueva etapa en el país. ¿De qué se trata en sí la campaña para informar a toda la ciudadanía? Bueno, hay dos acciones que se pueden tomar. La primera, la represiva, que es con las sanciones, pero también nosotros debemos caminar más bien a la voluntad de las personas, a incorporarse a esta nueva política. Tu distancia es mi derecho. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender, primero informarnos, como lo dijimos anteriormente, y para eso la Policía Nacional ha ejecutado algunas acciones. Por ejemplo, para Quito destinó 400 servidores policiales que estaban en algunos cargos administrativos y algunos cursos de capacitación que ahora están cerrados por el momento para dar más servicios a la comunidad. Tenemos 400 policías que se han distribuido en 90 puntos de la ciudad, entidades comerciales, financieras y lugares de aglomeración de personas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Primero, informan a la ciudadanía de qué es esta nueva fase de distanciamiento. Segundo, organizan a las personas. Y en la organización también vienen algunas actividades como pintar señalética horizontal para que la ciudadanía conozca y empiece a entender estas distancias. También ingresa a tiendas, abastecimientos, y les enseña también a los proveedores de los servicios cómo tienen que manejar con normas de bioseguridad, y finalmente también atienden la seguridad ciudadana. Es decir, entonces han iniciado ustedes como una etapa, digamos, de conocimiento, de educación a la ciudadanía acerca de qué se trata este distanciamiento social a través de la campaña Tu distancia es mi derecho. Así es, ese es el concepto. El concepto es no solo sancionar, sino también educar y ayudar a educar. La semana pasada fue un trabajo muy importante. También se han incorporado los cascos azules, que además de las campañas humanitarias, de la toma de pruebas rápidas, la semana pasada también apoyaron a esta capacitación. Y, por ejemplo, se empezó a entregar máscaras a la ciudadanía que no las tenía en ese momento, con una donación del gobierno de Corea, que aproximadamente 500 máscaras fueron entregadas a la ciudadanía, pero informándoles cómo usarla, y había muchos niños que no las tenían. Entonces, el propósito de la policía es educar, enseñar, informar, organizar, y en esto estamos muy comprometidos. Justamente es importante que la policía ayude en ese sentido, general, ya que algunos sectores de la población todavía desconocen que esta enfermedad puede atacar a todas las edades, y en algunos sectores populares, sobre todo, podemos observar a niños circulando sin sus debidas precauciones, precisamente porque los adultos piensan que esta enfermedad únicamente ataca sobre todo, por ejemplo, a los adultos mayores. Es importante que la Policía Nacional sea parte de esta campaña educativa para la población, que finalmente pues va a precautelar la salud de todos. Así es. Al principio no teníamos mucha información. Se hablaba de que no se use máscaras, que solamente los infectados, pero ahora hay mucha información que la hemos construido con mucho dolor, pero ya tenemos alguna experiencia. Entonces eso tenemos que aplicarlo, las distancias, la higiene, y creo que es muy importante, sobre todo, la conciencia ciudadana. Hemos tenido casos en los cuales la familia completa, 6 personas, salen a hacer las compras. Esto es totalmente ilógico ante una amenaza tan grave como es el COVID. Debería ser 1 y máximo 2 personas las que salen a abastecerse de víveres. Creo que eso es lo más racional y es el nuevo camino, el enfoque de hábitos que tenemos que aprender, con los cuales tenemos que aprender a convivir. ¿Dónde van a intensificar sus controles, general? Bueno, hay algunos puntos críticos. Los puntos más críticos tenemos las periferias, por ejemplo, en Calderón, en el sector del sur de la ciudad. Ahí se ha hecho operativos interinstitucionales, un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas, con el municipio, con la Intendencia, y hay sitios que eran muy complejos, sobre todo por eso obligó a que se cierre el mercado de San Roque, por ejemplo.
se obligó a tener un nuevo proceso en el mercado mayorista donde iban minoristas a comprar y ahora está un poco más controlado. En avenidas que se convertían en verdaderas ferias también se ha hecho un control. Sin embargo, no hay control suficiente. No hay control suficiente si no hay conciencia ciudadana. Y el pedido es para que la ciudadanía vaya a los sitios donde hay más orden, donde hay más limpieza, donde hay más organización, donde cumplen estas medidas de bioseguridad, tanto el comprador como el vendedor. Finalmente, general, por favor, una recomendación, un llamado a la ciudadanía precisamente para que tomen conciencia individual en bien de la conciencia colectiva, ¿verdad? Es importante que comencemos por el cuidado propio para cuidar también a los demás y a nuestras propias familias. Un llamado también para que sean parte de esta campaña que está impulsando la Policía Nacional, Tu distancia es mi derecho, que colabore con todos con el personal de la Policía Nacional que sale todos los días a las calles a cumplir una labor sacrificada de seguridad y de control. Sí, tu distancia es mi derecho, realmente tenemos que cumplirlo, tanto contra la epidemia, con las normas de seguridad, pero también una distancia contra la violencia intrafamiliar, una distancia al consumo de licor irresponsable, ya que hemos tenido algunos casos de violencia por el consumo de licor, una distancia al incumplimiento de las restricciones, una distancia con las noticias falsas y principalmente tengamos fe, esperanza, compromiso y unión familiar, que juntos vamos a salir adelante. General, le agradecemos muchísimo esta entrevista con importante información para nuestros televidentes de Vecinos en TV a través de la señal de Gamavisión. Ha estado con nosotros el general Fausto Salinas, comandante de la Policía de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito. General, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Una buena tarde para todos.